Bienvenido a esta cautivadora historia sobre la notable génesis de Apple Incorporated. Nuestro viaje comienza a finales de la década de 1970 con dos empresarios que albergan una visión revolucionaria: proporcionar a las personas su propia computadora personal. Escondidos en un humilde garaje, se estaban sembrando las semillas de la organización más influyente de Silicon Valley. Nuestro viaje a través de la historia comienza con Steve Jobs, una mente brillante que anhela alterar el status quo. En su búsqueda de innovación, Jobs se topó con Steve Wozniak, un prodigio de la ingeniería. Este fatídico encuentro marcó el comienzo del viaje trascendental de Apple. Impulsados por su pasión compartida por la tecnología, Jobs y Wozniak dedicaron cada momento de vigilia a refinar y perfeccionar su creación. El Apple I, lanzado en 1976, el Apple I fue la primera versión de una máquina destinada a realizar tareas dentro de los ámbitos de informática doméstica. Animados por la alentadora recepción de su producto inaugural, Jobs y Wozniak siguieron adelante con su ambición, y posteriormente lanzaron el Apple II en 1977. Este modelo avanzado subrayó su compromiso de ir más allá, y se caracterizó por sus gráficos en color. Apple II trascendió los límites de la informática tradicional, mejorando sustancialmente la experiencia del usuario. Fue una hazaña sin precedentes en una época en la que las computadoras eran principalmente un dominio exclusivo de entidades comerciales e investigadores científicos. La década siguiente marcó un periodo de experimentación y rápido progreso para la empresa. A pesar de su éxito con las computadoras personales, Steve Jobs descubrió un mercado emergente, y propuso aventurarse en la electrónica de consumo. El Macintosh, lanzado al mundo en 1984, fue un paso monumental hacia esta diversificación. Infundido con la revolucionaria interfaz gráfica de usuario, Macintosh confirió a Apple una base segura en el territorio de la electrónica de consumo. A pesar del prodigioso potencial de Macintosh, las disputas internas no resueltas sirvieron para disminuir el papel de Steve Jobs dentro de la organización. En la lucha por el poder que siguió, Jobs fue expulsado de Apple, un evento que muchos consideraron potencialmente desastroso para el futuro de la empresa. El tenor de Apple cambió perceptiblemente con la partida de Jobs. Los años siguientes estuvieron marcados por una ambigüedad improductiva, una competencia feroz y una serie de lanzamientos de productos aburridos. En marcado contraste con la vitalidad inicial de la compañía, Apple estaba perdiendo rápidamente su ventaja innovadora. Justo cuando Apple estaba al borde del abismo, una complicada alianza con Next Computer hizo que Steve Jobs regresara a la empresa que había cofundado. Armado con renovado celo y claridad, Jobs inmediatamente se propuso dirigir el barco vacilante hacia su visión distintiva. La audaz apuesta de Jobs generó grandes dividendos. En 1998, la suerte de Apple empezó a cambiar con el lanzamiento del iMac. Envuelto en una carcasa colorida y translúcida, y impulsado por el revolucionario chip PowerPC G3, el iMac marcó el resurgimiento de Apple en el panorama tecnológico global. Impulsado por el éxito de iMac, Jobs presentó una serie de productos innovadores que revolucionaron el mercado de la tecnología personal. Desde el establecimiento de iTunes Store en 2003 hasta el innovador lanzamiento del iPhone en 2007, Apple estuvo redefiniendo constantemente varios campos. El iPhone cambió las reglas del juego en todos los sentidos de la palabra. Más que un simple teléfono inteligente, era un dispositivo de pantalla táctil elegante y multifuncional que abarcaba una cámara, un reproductor multimedia, soporte de Internet y una computadora con tecnología web, todo dentro de un diseño delgado y sin interrupciones. De manera similar, la introducción del iPad en 2010 revitalizó el mercado moderno de tabletas, empujando al mundo a una nueva era de consumo y productividad digital. El iPad ejemplificó la ingeniosa capacidad de Apple para anticipar y superar las expectativas de los consumidores. Los llegados de Apple, sin embargo, trasciende los productos innovadores. Significativamente, Steve Jobs institucionalizó una cultura organizacional distintiva que pone el diseño y la experiencia del usuario a la vanguardia. Este enfoque, que sigue siendo una de las características distintivas de Apple, ha seguido diferenciando a la empresa de sus competidores. A lo largo de los años, Apple se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología, introduciendo continuamente avances transformadores. Desde el nacimiento de la App Store en 2008 hasta el inicio de Apple Pay en 2014, cada innovación ha sido un paso deliberado hacia la realización del compromiso inquebrantable de la empresa. Hoy en día, Apple Incorporated se erige como una de las empresas más valiosas del mundo. Es un testimonio apropiado del espíritu indomable y la visión inquebrantable de dos pioneros, Steve Jobs y Steve Wozniak, quienes, desde los confines de un garaje, se atrevieron a redefinir el futuro. La convincente historia de Apple resonará para siempre en los pasillos de la historia tecnológica. Es una narrativa de inventiva, resiliencia y compromiso inquebrantable que continúa inspirando a innumerables personas en todo el mundo. Mientras nos detenemos en estos fascinantes recuerdos, discernimos un futuro igualmente fascinante que se desarrolla. Apple, con su inquebrantable dedicación a la innovación y la experiencia del usuario, está posicionada para seguir alterando el status quo tecnológico y dando forma a futuros paisajes digitales. Entre las numerosas lecciones que resume la historia de Apple, destaca la importancia percibida del ingenio, la pasión y la audacia.
Enfatizan la importancia de desafiar las normas establecidas y reimaginar nuestra relación con la tecnología, tanto como creadores como consumidores. Mientras bajamos el telón de esta representación cinematográfica, terminamos no solo con un viaje al pasado, sino también con una visión de innumerables posibilidades. Así como el nacimiento de Apple redefinió el panorama tecnológico, su viaje continuo promete innovaciones que resonarán en las generaciones venideras. Es esta búsqueda incesante de lo extraordinario lo que ha marcado el ilustre viaje de Apple desde una nueva empresa basada en garajes hasta una de las empresas más valiosas e influyentes del mundo. La saga Apple se desarrolla en esta exquisita danza entre la incesante marcha del tiempo y el perdurable espíritu humano. La historia de Apple nos recuerda el poder transformador de soñar y perseguir implacablemente esos sueños. A medida que navegamos por el terreno digital en rápida evolución, también sirve como un faro de innovación implacable impulsada no por datos empíricos sino por la creencia en los locos. La narrativa de Apple trasciende la propia empresa. Simboliza una mentalidad, una forma de ser, una búsqueda interminable, un compromiso continuo para reimaginar e innovar, desafiando y superando para siempre los límites de lo que es posible, haciendo así del mundo un lugar mejor y más conectado. Es fundamental recordar que la génesis de Apple no fue ganar dinero, sino utilizar la tecnología para extraer experiencias artísticas centradas en el ser humano. Cada uno de los productos de Apple no era mero hardware, eran celebraciones exaltadas de nuestra capacidad intelectual, eternos monumentos a nuestro espíritu. Entonces, el mito del gigante tecnológico nacido en el garaje que llamamos Apple no es solo una historia sobre dos Steves. Se trata del poder del ingenio humano, la tenacidad y la búsqueda incesante de cambiar el mundo. Es la encarnación de una hermosa relación, una cita con el futuro. De cara al futuro, vemos esta historia evolucionar y prometer un paisaje pintado con avances innovadores. La historia de Apple está lejos de terminar. Más bien, se encuentra al borde de su próximo capítulo, preparado para escribir otra saga apasionante en los anales de la historia tecnológica. La próxima ola de innovaciones, liderada por un compromiso inquebrantable para mejorar las vidas humanas, y una creencia inquebrantable en el horizonte ilimitado de la tecnología, transformará el mundo una vez más. La historia de Apple, desde un humilde garaje hasta el corazón de Silicon Valley, seguramente no es el final, sino el comienzo de un hermoso viaje. Al finalizar este capítulo de la Odisea de Apple, es con un agudo sentido de anticipación de lo que el futuro puede contemplar. Esta historia trata sobre mucho más que una empresa, sirve para recordarnos la magnificencia del espíritu humano, y su capacidad para cambiar y redefinir el mundo para siempre. Y así, con eso, nos despedimos, conscientes de las palabras grabadas para siempre en la historia de Apple: manténgase hambriento, manténgase tonto. Estas palabras icónicas, que se repiten desde sus humildes comienzos en un garaje, son un testimonio del espíritu humano perdurable, que impulsa para siempre a la humanidad hacia un mañana más brillante. A medida que Apple se embarca en su continuo viaje de exploración e innovación, una cosa sigue siendo segura: la trayectoria futura de la compañía sin duda tendrá conocimiento, dedicación primordial al más mínimo detalle, mejora constante y un compromiso incesante para traspasar los límites y alterar los paradigmas existentes. Del mismo modo, como entusiastas y consumidores, debemos seguir abrazando la rápida evolución de la tecnología, no solo por la comodidad que ofrece sino por el increíble potencial humano de estas herramientas cuando están en manos de quienes se atreven a imaginar e innovar, como dos Steves en un garaje de Palo Alto. Dejemos que el viaje de Apple sirva como un recordatorio atemporal de nuestra capacidad colectiva para soñar, crear y traspasar fronteras. Nos recuerda que es a través de la búsqueda de lo extraordinario, la búsqueda perpetua de mejorar vidas a través de la innovación, que realmente liberamos el poder del espíritu humano. El viaje de Apple está grabado con innumerables historias de triunfo y transformación. Sin embargo, en esencia, transmite un mensaje indispensable: la magia está dentro de nosotros. Es a través de sueños implacables, determinación inquebrantable y audacia inquebrantable que podemos transformar el mundo y dejar huellas duraderas en la humanidad.